oportunidad nosotros vamos a hablar de un tema muy bonito y muy complejo en el marco de la epidemiología, ¿no? Que es el tema de estudio de caso control y estudio de cortes, ¿no? Este tema es muy bonito, te va a ayudar pues a investigar, a hacer mente abierta y más indagador sobre el tema, ¿no? En esta exposición tenemos tres términos importantes para definir, ¿no? Que son casos de control y estudios de cortes, y también pues vamos a abarcar lo que son las ventajas y las desventajas que tienen esto dentro del ámbito epidemiológico, ¿no? También vamos a ver la importancia que tienen estos para identificar o impedir pues la propagación de alguna enfermedad dentro de nuestra comunidad. Como primer punto importante tenemos pues a los dos términos que les estoy hablando, que es el estudio de caso control y estudio de caso de cortes. Lo podemos definir como dos métodos de investigación que se utilizan pues en el campo de la epidemiología, ¿no? Para estudiar la relación que existe entre el factor de riesgo y el desarrollo de una enfermedad. Ahora, chicos, tenemos el segundo punto importante y fundamental que debe de acordarse, porque son términos pues claves que les ayudará pues a entender el tema durante el transcurso de la exposición, ¿no? Que es el término, el estudio de caso control, que es un diseño retrospectivo en la que el investigador identifica pues individuos ya que presentan una enfermedad de interés. Ahora, en este diseño se va a comparar pues con un grupo de individuos que no presentan ninguna enfermedad o patología desarrollada. Un punto importante tenemos pues a un término clave durante toda esta exposición, ¿no? Que es el estudio de cortes, que es un diseño prospectivo en la que un investigador selecciona un conjunto de individuos que lo va a evaluar a un largo tiempo, ¿no? Va a evaluar la exposición de un factor de riesgo y la aparición de alguna enfermedad de interés. En el estudio de casos y controles tenemos acá pues un cuadro, ¿no? Tenemos un esquema que divide una variable que es la población en dos puntos importantes, que son los casos, los controles. En los casos pues están las personas que padecen una enfermedad o algún tipo de patología, ¿no? Y los controles pues son las personas sin la enfermedad, para hacer una comparación estrechamente proporcional para ver los casos expuestos y los casos no expuestos de una enfermedad. Con la exposición tenemos las ventajas y desventajas de un estudio de caso control. El primer punto en ventajas son útiles para investigar enfermedades raras o pocos comunes. Estos permiten comparar casos y controles en lugar de tener que reclutar un número de personas con la enfermedad. Y en las desventajas de este caso control pueden ser susceptibles a sesgos. ¿Qué son sesgos? Sesgos son errores ya en la selección de los casos y de los controles. Como segundo punto, son relativamente rápidos y económicos. Este caso control es más económico que otros tipos de casos, ¿no? Como los casos clínicos, como tenemos. Ya, y en las desventajas nos permiten establecer una relación causal definitiva entre el factor de riesgo y la enfermedad, solo una asociación. Como tercer punto tenemos ventajas, permiten investigar múltiples factores de riesgo al mismo tiempo. En cambio, la desventaja, acá son difíciles de interpretarse muchos factores de riesgo. Para seleccionar los casos se puede utilizar una variedad de fuentes, como hospitales, registros de enfermedades y consultorios médicos. Es importante asegurarse de que los casos sean representativos de la población de donde proviene la enfermedad. Bueno, continuamos con la exposición. Tenemos otro punto que seleccionan los casos y controles de un estudio de caso control. Los casos y controles deben ser seleccionados de una manera que maximice la probabilidad de detectar una asociación entre la enfermedad y la expresión de interés.
Bueno, ahora les hablaré acerca de los ejemplos de casos en los controles. Uno de los ejemplos es el estudio de caso control sobre el consumo de tabaco y el desarrollo de cáncer de pulmón. En este caso vamos a seleccionar un grupo de personas que tienen un cáncer de pulmón y otro grupo que no tiene cáncer de pulmón. Vamos a recopilar información sobre el consumo y en este caso se compara o se determina para evaluar la asociación entre el tabaquismo y el desarrollo de cáncer de pulmón en este grupo de personas. Otro ejemplo es el estudio de caso control sobre el consumo de alcohol y el desarrollo de cirrosis hepática. En este caso se seleccionan dos grupos, las personas que tienen cirrosis hepática y las personas sanas. Se recopila información sobre el consumo de alcohol en ambos grupos y se compara para evaluar la asociación entre el consumo de alcohol y el desarrollo de la cirrosis hepática. Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Cristina Elena Rodríguez. En esta oportunidad les hablaré acerca del estudio de cohortes. Bueno, el estudio de cohortes es un tipo de estudio observacional en las cuales se selecciona un grupo de personas que no tienen ninguna condición o alguna enfermedad, pero asimismo se realiza un seguimiento a lo largo del tiempo para así ver si hubo una aparición de alguna enfermedad y así poder determinar los factores de riesgo. El estudio de cohortes tiene principalmente tres objetivos principales. En ellos está el estudio de causalidad, que es útil para determinar el origen patológico de alguna enfermedad o condición. A través del estudio de causalidad también nos permite identificar los factores de riesgo, también desarrollar estrategias de prevención y también tratamientos específicos. Como siguiente objetivo tenemos a los brotes epidemiológicos. En los brotes epidemiológicos nos permite identificar dónde podemos encontrar alguna enfermedad, ya sea en mercados, colegios, hasta incluso en tu trabajo, etc., que pueden ser causados por virus, bacterias, parásitos. Al saber la posición de alguna enfermedad, tomar las medidas adecuadas. Hasta también permite saber cómo también se propagó la enfermedad. Finalmente tenemos al último objetivo, que trata acerca de la evaluación de intervenciones, es decir, que evalúa las intervenciones de enfermedades epidemiológicas. Continuando con el tema, diferencias entre estudio de caso control y estudio de cohortes. En el diseño del estudio tenemos dos diferentes puntos. Uno es de estudio de caso control y uno es de estudio cohortes. ¿Ya? La diferencia acá es que en el estudio de caso, es un estudio de caso controles, se selecciona un grupo de individuos con la enfermedad de interés, o sea, el caso, ¿ya? Y el otro grupo es sin la enfermedad, acá entran los controles. Como siguiente punto, en el diseño del estudio, otra diferencia es que acá en el estudio de cohortes se selecciona un grupo de individuos expuestos a un determinado factor de riesgo. A esto se lo sigue prospectivamente en el transcurso del tiempo. ¿Ya? Ahora tenemos como siguiente punto selección de participantes. Y la diferencia acá del caso control con el estudio de cohortes es que en el caso control acá se seleccionan los participantes en base a su enfermedad, en su estado de enfermedad. ¿Ya? Y en el segundo punto tenemos en los estudios de cohortes se seleccionan los participantes en base a su exposición a la variable de interés. Hola chicos, mi nombre es Dorcas Menéndez García y voy a continuación a las diferencias del estudio de casos de control y estudios cohortes. En un estudio de casos controles no hay seguimiento prospectivo de los participantes, ya que se recopila sobre la exposición a un factor de riesgo. En un estudio de cohortes se realiza un seguimiento prospectivo de los participantes donde podemos observar la aparición de la enfermedad. Luego tenemos al enfoque temporal. En un estudio de casos controles se pregunta a los participantes sobre su exposición en el pasado, mientras que en un estudio de cohortes se evalúa la exposición y los resultados en el presente o en el futuro. Y por último tenemos a la intervención del investigador, que en un estudio de casos controles y de cohortes, los investigadores observan a los participantes y recopilan los datos sin intervenir directamente en la asignación de los grupos o en la administración de tratamientos. En resumen, en los estudios de cohorte se parte desde la exposición al factor de riesgo para llegar a la enfermedad, y en los estudios de casos y controles se parte de
la enfermedad para intentar establecer una relación causal previa con el factor de riesgo. Determinar los factores de riesgo para la mortalidad de enfermedades coronarias isquémicas en hombres de Reino Unido. Y para ello se seleccionaron 18.000 empleados públicos de Londres. Fueron reclutados en un estudio al comienzo de la investigación. Se determinaron las exposiciones a través de un cuestionario y de pruebas de laboratorio. Los participantes fueron seguidos hasta determinar la causa de su muerte obtenida a través de certificados de defunción. Otro ejemplo que les puedo dar es que se realizó un estudio de cohorte para examinar la asociación entre la exposición a los asbestos y el cáncer. Un grupo de personas que había trabajado en asbestos fueron identificados a través de los registros impositivos. También se identificó un grupo que había trabajado en la industria textil